Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. El viaje o fuga de Puigdemont terminó en Alemania y con ello la estrategia independentista de fabricar una realidad paralela en el exilio. Amenazas al juez Llarena y coacciones en la calle de los llamados Comités de Defensa de la República. La Guardia Civil ha acreditado ante el Supremo más de 300 actos violentos durante el proceso unilateral. Han pasado 5 meses desde que el expresidente de la Generalitat iniciara un viaje de incierto retorno. Tras su huida a Bélgica, intentaba pilotar lo que el independentismo ha llamado un gobierno de la Generalitat en el exilio. Con la orden de detención internacional suspendida, Puigdemont se movió por varios países, suscitando la curiosidad de un público atraído por el eco que el conflicto catalán ha tenido en el exterior. El domingo, tras asistir a un acto en Finlandia y con la euroorden de detención reactivada, Puigdemont fue detenido en territorio alemán cuando intentaba regresar a Bélgica. Un arriesgado viaje que se ha interrumpido a la espera de lo que decida la justicia germana. Alemania seguramente acabará entregando a Puigdemont. Es decir, creo que esta euroorden tiene visos de alcanzarse. Casi me atrevería a decir que es imparable, habida cuenta cómo funciona el Poder Judicial alemán y Alemania. Lo que importa son los hechos conducentes a esas situaciones y hay una clara coincidencia entre lo que dice el Código Penal alemán, que habla precisamente de atentar contra el orden, amenazar al orden constitucional del país o atentar, amenazar a la integridad territorial de Alemania, por ejemplo, porque un Land, una región alemana, pudiera declarar la independencia. El Código Penal alemán recoge varios delitos de alta traición que contemplan desde la prisión permanente si se intenta poner en peligro la República Federal o cambiar su orden constitucional, hasta una pena que oscila entre 6 meses y 5 años en el caso de que no haya violencia. Este aspecto, la violencia, será clave en la defensa de los procesados para rebatir el delito de rebelión en España. Lo que a mí me parece más difícil de aceptar es que haya podido existir violencia. Sinceramente creo que los autos del juez Llarena no han conseguido ser, desde mi punto de vista, suficientemente convincentes para acreditar o dar indicios suficientes de que se planteaba o se ha producido en la estrategia independentista algún tipo de violencia. Pero bueno, eso lo tiene que ver el tribunal que juzgue al señor Puigdemont. España es un Estado de derecho democrático y el gobierno federal está convencido de que el conflicto de Cataluña debe resolverse de manera interna, de acuerdo con la Constitución española. Y por esa razón, en los últimos meses hemos apoyado la clara posición del gobierno español de salvaguardar su sistema legal y constitucional. La decisión sobre la entrega o no de Puigdemont está en manos del Tribunal Superior de la región de Schleswig-Holstein, donde fue detenido, y que decidirá en un plazo máximo de 90 días. Su defensa, que le ha visitado en la cárcel de Neumünster, ha trasladado este llamamiento de su defendido. Hace un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo y especialmente insiste en el mensaje de determinación, de coraje y que no desfallecerá en seguir defendiendo sus ideales pese a todas las adversidades que se están viviendo en estos momentos. Tras los intentos fallidos de investidura de Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull, el viernes 23 el juez Llarena dictaba el auto de procesamiento contra los principales impulsores del proceso. Llarena decide orden de prisión para los que acuden al Supremo y para los fugados en el extranjero, incluida Marta Rovira y la ex consejera Ponsatí, que se entregaba en Escocia y está en libertad bajo medidas cautelares. Con el auto de procesamiento ya cerrado, el juez reactiva la euroorden, coincidiendo con el viaje de Puigdemont a Finlandia. Lógicamente, los servicios de inteligencia de nuestro país se vuelcan en tenerle localizado y saber por dónde anda y con quién anda. En el caso de cómo se llega hasta él, yo no puedo desvelar, pero todo el mundo sabe hoy día que existe la geolocalización, que todos podemos estar en un determinado lugar y se puede llegar a saber. Puigdemont es detenido el pasado domingo por la policía alemana.
Iba acompañado de 4 personas, 2 de ellas mozos de escuadra que, tras declarar en España, la Fiscalía investiga por un presunto delito de encubrimiento. El lugar de la detención fue esta estación de servicio en territorio germano, a unos 30 kilómetros de la frontera con Dinamarca. Dentro de las previsiones, es lógico que en ese mundo de inteligencia y en ese mundo de la judicatura se sabe qué países sí y qué países no. O sea, países que tienen un problema parecido al nuestro, pues Alemania, Italia, Francia y otros países. Pero Bélgica no tiene ese problema. Entonces, bueno, pues se sabe con quién se puede contar y con quién no. Con Puigdemont detenido, inmediatamente se producen las primeras reacciones, con concentraciones pacíficas en unos casos y otras protagonizadas por grupos más radicales que terminan en disturbios, cortes de carreteras y decenas de heridos. El propio Puigdemont ha hecho un llamamiento a través de su entorno para evitar situaciones de violencia. Tiene perfectamente asumido que es muy posible que esto se alargue y que se alargue también su situación de privación de libertad, pero él está perfectamente resistente, fuerte, con coraje y determinación para resistirlo, y nosotros tenemos, como decía hace unos momentos, una gran confianza en la justicia europea y en la justicia alemana en concreto. En un ambiente de tensión, el miércoles tiene lugar un pleno extraordinario a petición de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, en el que estos 3 partidos piden la libertad de los encarcelados y reivindican el derecho de los candidatos a la presidencia a ser investidos. Se está, por parte del independentismo, en una estrategia defensiva, tal vez intentando mantener la movilización el mayor tiempo posible para acercarse a las municipales en buenas condiciones, por una parte, y por otro para ahorrarse el coste político de tener que decir a sus votantes de un modo claro que el proyecto de secesión unilateral es imposible. Ahora el tiempo político se ha visto superado por el tiempo judicial. El Tribunal Supremo tendrá que enjuiciar hasta dónde pueden ser constitutivos de delito los hechos que el juez Llarena atribuye a los procesados, entre ellos los de rebelión, malversación y corrupción en el caso de Puigdemont, que supondrían importantes penas de cárcel. Estoy segura que será una sentencia sensata, proporcionada, justa, que exija naturalmente responsabilidades, porque han ocurrido esas responsabilidades, pero naturalmente también tiene que pensar, tenemos todos que pensar que entre todos, no solamente el Supremo, todos, el Gobierno, la oposición, los políticos catalanes, hay que llegar a una solución política, porque la penal es una solución inmediata e imparable ahora, pero ahí tiene que haber una solución política, y esa pasa sin duda por un diálogo de nuevo en torno a la Constitución, incluida su reforma. Quedan menos de 2 meses para que se convoquen nuevas elecciones. Con 9 personas en prisión, 6 huidas en Bélgica, Suiza y Reino Unido, y Puigdemont detenido en Alemania, la gobernabilidad en Cataluña sigue en la encrucijada. La cuenta atrás continúa con la incertidumbre de si habrá investidura, nuevas elecciones y qué pasará si se mantiene el 155 de cara a la aprobación de los presupuestos.